Hola, muy buenas noches. Mi nombre es Altagracia Tiburcio. Pertenezco a la sesión 07 de Didáctica de la Expresión Oral y Escrita. Yo le voy a estar hablando sobre el tema de la enseñanza del lenguaje. Sobre este tema, yo tengo referencia que este enfoque se refiere a un fundamento que proviene de los estudios de la gramática, que llega desde el griego y pertenece a la época moderna. Las ideas fundamental de este enfoque reside a que escribir se debe aprender al escribir se debe aprender gramática, tanto como síntesis, léxico, morfología, ortografía, etc. Esta orientación didáctica consiste en un aspecto lingüístico, donde el maestro realiza una lectura del libro y los alumnos hacen los ejercicios, implican nuevos conceptos de la situación creada de una manera donde la tarea del profesor consiste en corregir los ejercicios de los alumnos de una forma donde los trabajos donde los alumnos se puedan sentir favorecidos. También el docente le aplica tareas de oraciones, colocarle los acentos a las palabras, las conjugaciones, entre otras. Al final de esto se ve la originalidad y la coherencia de la ecuación, del cual el profesor, o mejor dicho, el docente, quiere que su estudiante en realidad aprenda. Específicamente sobre el lenguaje, se dio lugar de una nueva postura teórica para unas palabras que son una presentación de las cosas que afectan la conducta en relación a la experiencia, de los significados de tanto como del alumno, los estudiantes, así sucesivamente. Esto se podría decir que se podría buscar estrategia para desarrollar las bases de habilidades e interés en cada persona, es decir, tanto en alumno como docente. Pero ahora estamos viviendo una nueva realidad. Todo esto es a partir del siglo XX, donde los trabajos escritos son la corriente de un nuevo estudio ¿cómo se dice? Literacidad. Esto tiene la sigla que es NEL. Se orienta de una perspectiva sociocultural de la enseñanza del lenguaje. Esta ascendencia se dio en los años 90, a finales del siglo, donde proviene primordialmente de los trabajos, o no de los trabajos, sino de los contextos nombrados anteriormente. Pero ya en el siglo XXI ha traído una nueva importante de serie y transformaciones donde ha impactado la mayor parte de la esfera del desarrollo del ser humano. Esta nueva forma es la relación de la interpretación e integración de un nuevo modo de percibir el aprendizaje al respecto de un planteo donde sea más amplio y no solo el suceso de lectura y escritura dentro de un contexto de dominio. Como podemos decir tendríamos nueva forma de la práctica de alfabetización en un sentido más amplio que solo acceso a la lectura y a la escritura o dentro de un contexto denominado por las tecnologías digitales. Además, no solamente eso, hay una nueva forma de identidad social y económica en ese contexto global,
Esto se refiere a que también a los conocimientos, valores y actitudes donde el joven o el niño aprende tanto de lo que el docente le enseña como también de la sociedad actual en la que estamos viviendo. Porque alfabetizar no es solamente enseñar vocablos de las palabras en educación, sino todo en su entorno tiene que ver con eso, sobre el lenguaje. El lenguaje es algo tan así que viene desde, como se habló en la clase pasada, eso viene desde el vientre de la madre. Porque en la actualidad, saber usar un código de lengua escrita ya no se refiere a desarrollarse en la cultura, sino mediante una nueva tecnología. Ya como le había hablado antes, los estudiantes necesitan un repertorio práctico de lectolectura o lectoescritura de un formato impreso y digital sobre el futuro de vida laboral y general. En primer lugar, yo diría o pienso que el aprendizaje remite la especialidad ubicada o ubicada no, ubicuida o incluida, no sé cómo decirle. Es decir, como que tiene que estar socializada con el lenguaje, la comunidad, las escuelas, según implique todos los citados, según los autores. Actualmente, en diferentes países desarrollados como la tecnología digital. Le voy a hablar un poco sobre lo que es la enseñanza del español y la enseñanza de la literacidad de un espacio para la innovación. En esta parte nos queda claro que con el contexto del planteamiento escrito a lo largo de las últimas 2 décadas, más mirada hacia la lectoescritura y escritura, las escuelas secundarias se han volteado hacia una perspectiva sociohistóricas y culturales frente a las orientaciones lingüísticas y sociolingüísticas que predominaron a lo largo del siglo XX. En este ámbito educativo comenzó generalmente el concepto de la literacidad para referirse a todo lo relacionado con el uso del alfabeto, desde la correspondencia del sonido y la letra hasta la capacidad del razonamiento y asociada de la escritura. Porque no solamente tiene que ver con lo que usted escribe y lee, sino también el razonamiento, cómo usted puede entender los que usted lee, porque no solamente lee, sino entiende. También como nos dice Kurtz en el 2005, él dice que desde un punto de vista, el modo de tradicionalmente correspondió a una escritura lingüística en medio comúnmente del papel, se ha visto desplazado por la imagen de la pantalla respectiva en la actualidad de los estudiantes. Esto cuenta con más de modo y medio para comunicarse de un hecho que son protagonista social y un fenómeno hasta ahora inéditos, o espacio de fotografía, diseño y edición, música o imagen. Esto es según Krentz. Esto es lo que él dijo en el 2005.
pero de manera a este concepto de enseñanza del lenguaje hoy es más amplio, donde implica que el estudiante ha de discriminar información seleccionada y clasificarla, modificándola y utilizándola en un universo social que no son únicamente en la escuela. Esta etapa de desarrollo de los alumnos precisamente debe promoverse al aprendizaje de la realidad, como esto significa a enseñar el lenguaje por parte que emite o por parte que recibe. Esto sucede en toda la forma de publicidad, donde se usan palabras desde una postura propia a un contexto de una institución de grupo social específico. Asimismo, el alumno debe comprender el arte, no carecer del lenguaje, sino que un tipo de lenguaje propio o la música, un ejemplo muy claro. Hoy el adolescente puede contar con manera más accesible de lo tecnológico para crear textos musicales. Lo mismo sucede en la cinematografía, la publicidad de grabar y editar los videos desde esta mirada de enseñanza del lenguaje, que se lleva a un efecto de educación secundaria, parece un poco útil, poco práctica y poco significativa para un adolescente. En lo anterior no significa que la enseñanza de la gramática o lingüística de los alumnos de la secundaria más bien se relacione con una necesidad en orientar las enseñanzas del aprendizaje de un nuevo lenguaje, sino que a partir de un nuevo evento de literatura cualquiera, es decir, cualquier eventualidad que lleve al estudiante a explorar una manera mucho más profunda lo que es el lenguaje. Este programa de español de educación secundaria deberá considerar más abierta la conclusión de los eventos y señalar que los estudios de los eventos de la literatura como una propuesta de innovación. Todo esto es según Krenz en el 2005. Pero no obstante a esto, según dice Carneiro, Toscano y Díaz en el 2013, esto puede estar siendo una reproductista, o no una reproductista, perdón, reproducidad, o el mal aprovechado del efecto de las escuelas como parte de tramo formativo y correspondiente a la educación básica. Esto puede regresar a un muro que describieron Humer y Schring en varios lenguajes musical o visual, donde gestual o lingüístico. En esta parte, yo digo que nos queda claro que para que los planteados ya sea factible, deberá darse como parte del proceso que cada vez que se atreve a implementar la enseñanza del lenguaje o la enseñanza del lenguaje pueda, ¿cómo le digo? Pueda tener una idea estructurizada
durante el tiempo en un punto que la enseñanza del lenguaje sea correspondiente a las oportunidades del sistema, de los signos estructurados o determinado al nivel donde se vaya a usar. Por esta parte es todo lo que tengo que decirle. Espero que le haya gustado y que hayan entendido algo. Pasen buenas noches.